Si hay una crisis política que se profundiza semana a semana es la que se vive en Perú. Una crisis que ya trascendió las fronteras de Perú, como te mostramos con la visita que hizo una misión especial de la OEA para verificar si se está cumpliendo o no con la Carta Democrática justamente de la Organización Interamericana de la Organización de Estados Americanos. Que, bueno, estuvo esta misión que se reunió con los distintos poderes del Estado y que fue una misión a pedido ¿de quién? Del presidente Pedro Castillo, que está de alguna manera haciendo una contradenuncia. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un presidente que ha recibido decenas ya de denuncias. Desde la Fiscalía General de la Nación se habla de 51 carpetas con investigaciones en contra de la figura del mandatario. Entonces, ¿qué es lo que dice el presidente? No. Estas denuncias, estas acusaciones, son en realidad una forma de persecución de los otros poderes del Estado que están tratando de desestabilizar al gobierno. Por eso es el propio presidente el que convoca a los delegados justamente de la Organización de Estados Americanos para que vengan, para que fueran a Perú, como lo hicieron en estas imágenes que estamos viendo ahora, y se reúnan justamente para verificar si se está cumpliendo o no con los parámetros de la Constitución. Por eso es tan importante escuchar la voz de quien está defendiendo al presidente Pedro Castillo, y ese es Benji Espinosa, el abogado principal del presidente del Perú, Pedro Castillo, que está en comunicaciones en este momento con nosotros. Doctor Benji Espinosa, ¿cómo le va? Lo saluda Darío Misraji. Darío, ¿cómo estás? Espero que muy bien. Muchas gracias por la gentil invitación. Un placer. Espinosa, a ver, me interesa primero ir por este argumento que viene planteando un poco Castillo, de que está haciendo de alguna manera que en Perú no se están cumpliendo con los parámetros del Estado de Derecho, que las investigaciones o que las denuncias que están haciendo, tanto desde el Poder Legislativo como desde la Fiscalía, estarían violando principios de la democracia peruana. ¿Por qué es así? ¿Cuáles son los argumentos que sostienen ustedes para sostener esto? Porque en el derecho importan los conceptos más que los afectos, y los conceptos nos dicen que tenemos una disposición en nuestra Constitución que es el artículo 117. Esa disposición es muy clara cuando señala que al presidente Pedro Castillo, en funciones, mientras dure su mandato, no se le puede procesar sino por 4 casos. El primero es en traición a la patria. Segundo, cuando disuelve inconstitucionalmente el Congreso. Tercero, cuando no convoca elecciones. Y cuarto, cuando impide el funcionamiento de los órganos del sistema electoral. Como ustedes pueden ver, al presidente, por fuera de esos 4 casos, se le ha presentado una denuncia constitucional ante el Congreso que viene siendo tramitada inconstitucionalmente y se le está investigando inconstitucionalmente por supuestos distintos a esas 4 causales únicamente permitidas. De hecho, tanto es así que se sumó, por ejemplo, en la desesperación de poder sacarlo de la presidencia, se presentó una denuncia absolutamente absurda a raíz de una entrevista que diera a CNN el presidente Castillo, donde nunca habló de referéndum, nunca habló de ceder soberanía, nunca habló de ceder territorio. Lo que dijo frente a la pregunta del entrevistador en relación a una probable salida al mar de Bolivia, dijo: lo consultaremos. Y por eso lo consultaremos, que respondió el presidente, se le presentó una denuncia constitucional por traición a la patria, que fue admitida y llevó un informe de calificación a favor, que llevó un informe final que estaba recomendando que el presidente se le destituya y se le inhabilite por 5 años. Y el proceso estaba tan avanzado que lo único que faltaba era que la comisión permanente lo lleve al pleno, lo voten y sacaban al presidente. Pero esta semana el Tribunal Constitucional resolvió por unanimidad. Todos los magistrados del Tribunal Constitucional establecieron que esa denuncia era absolutamente atípica, que ahí no había traición a la patria. Declararon nulo todo lo actado en el Parlamento. Con ello no solo dieron una lección jurídica, sino que pusieron en evidencia que las denuncias contra el presidente responden a una guerra jurídica, a una politización de la justicia de un sector que lamentablemente, de una desesperación de algunas personas, llevan a pedir la vacancia
la destitución o la separación del cargo del presidente a como dé lugar. No importan las razones, lo que importan son solo las pasiones para ello. Pero en este caso usted está reconociendo que el Tribunal Constitucional operó de forma independiente y acorde a derecho en este caso. Así es. Con lo que se acredita, indudablemente, que el Tribunal Constitucional ha puesto freno a una denuncia absolutamente infundada y motivada no por razones jurídicas, sino por razones de conveniencia y oportunidad para sacar a como dé lugar al presidente Castillo del poder. Ahora, al mismo tiempo hay otra denuncia que está siendo tratada por el Parlamento, que es la acusación que hizo en su momento la fiscal Patricia Benavides, donde habla de una trama de corrupción. Y usted decía antes, bueno, pero la Constitución no permite enjuiciar a un presidente o hacer una acusación constitucional por fuera de estas 4 causales que usted describía antes. Ahora, ¿eso no puede estar sujeto también a interpretación de qué tipo de delitos se puede y qué tipo de delitos no? Digo, usted es abogado y muchas veces los abogados hacen interpretaciones del texto constitucional que son diametralmente opuestas. Sí, pero hay cosas que se pueden interpretar y hay cosas que se tienen que aplicar. Acá no hay margen a interpretación, sino aplicación. Cuando la Constitución dice solo por 4 casos, utilice ese adverbio, el solo, en el sentido de solamente, únicamente. Únicamente en esos casos, sí y solo si ocurran esos 4 casos, puede procesarse al presidente. Ninguna causa distinta a esos 4 casos. Entonces, no se pueden hacer interpretaciones creativas. Ahí donde la Constitución dice 4, la Fiscalía no tiene el poder de decir que no deben ser 4, sino 7. O sea, la Fiscalía no es poder constituyente. La Fiscalía no es autora de la Constitución. La Fiscalía no puede cambiar la voluntad constituyente. En todo caso, si es que se pueden o se deben ampliar las causales, eso es una discusión que debe hacerse en el Parlamento peruano, en el Congreso de la República, luego de un debate árido, profundo y prudente. El Parlamento peruano tendrá que decidir si se amplían las causales o no. Mientras no se amplíen, la norma dice que solo son 4 casos. Y esa denuncia del Ministerio Público es absolutamente improcedente, pero ya se admitió a trámite en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales y hoy en la Comisión Permanente. Entonces, si se da trámite a una denuncia que es manifiestamente improcedente, porque va en contra del texto expreso y claro de la Constitución, entonces la pregunta es, ¿de qué estamos hablando? ¿De verdad hay una persecución objetiva y justa contra el presidente? ¿O hay, como lo he dicho y lo sostengo, una guerra jurídica en su contra? Se utilizan los procedimientos legales para poder separarlo del cargo. Pero entonces, ¿por qué no interviene como el Tribunal Constitucional, así como intervino para frenar la otra investigación en relación a la traición a la patria? ¿Por qué no interviene de la misma manera si es algo absolutamente inconstitucional? Porque recién acaba de resolver el Poder Judicial y recién acaba de admitirse a trámite, como te decía, hoy por la mañana. Entonces, precisamente frente a eso, presentaremos los recursos constitucionales que correspondan, que pueden llevar al Tribunal Constitucional, pues es un proceso. No es que hoy presento la demanda y de inmediato ya lo va a conocer el Tribunal Constitucional. Hay que acudir a 3 instancias para que llegue al Tribunal Constitucional. Ahora, así como entonces usted considera que el Tribunal Constitucional es independiente y que por eso falló a favor, en este caso, de su cliente, del presidente, en esta denuncia por traición a la patria, entonces tengo que interpretar que si llegara esto eventualmente al Tribunal Constitucional y el Tribunal Constitucional considerara que no es improcedente la denuncia que está avanzando en el Congreso, entonces ustedes van a tener que respetar ese fallo porque están planteando que el Tribunal Constitucional es independiente. Por supuesto, los fallos se respetan. Sean del Poder Judicial, del Tribunal Constitucional, los fallos tienen que ser respetados, los fallos tienen que ser observados, los fallos tienen que ser acatados. Esa es la función que tienen los órganos de justicia en la democracia. Resuelven para que sus dictados sean cumplidos y ejecutados, por supuesto. Y eso se ha hecho siempre cuando nos han dado la razón como cuando nos la han negado. Se acata cuando te dan la razón como te la niegan. De eso se trata. Ahora me corro por un momento de esta discusión sobre si el presidente puede ser o no imputado por estos delitos que no están, desde su punto de vista, dentro de las causales que establece la Constitución. Y me voy a algo más de fondo, que es si el presidente cometió o no los delitos por los cuales fue denunciado por la fiscal de la Nación. Y ahí
¿Cuál es la respuesta o la defensa en este caso que hacen ustedes? Porque la verdad es que son muchas las evidencias que por lo menos dice tener la Fiscalía y hay muchos ex colaboradores de Castillo que están avalando estas denuncias. Sí, pero con la gran precisión que hay que hacer. Primero, mi cliente es inocente. Y segundo, que las evidencias que se presentan, en buena parte, como refiere Darío, provienen de declaraciones absolutamente sospechosas. Porque ¿quiénes son los que se indican, pero hasta ahora no acompaña ninguna prueba contra el presidente? ¿Quiénes son? Son personas que en algunos casos estaban presas y salieron libres gracias al testimonio contra el presidente. O se les iba a pedir prisión y no se lo pidieron por el testimonio contra el presidente. O que estaban en prisión y ahora están en su casa cumpliendo arresto domiciliario por el testimonio contra el presidente. Entonces, estamos frente a los casos de personas que declaran con un interés. No son testigos imparciales, objetivos, que han visto un hecho y que declaran y colaboran a la justicia. Se tratan de personas que primero dicen ser delincuentes y segundo, a partir de lo que dicen, reciben un premio de la justicia, un beneficio procesal. Por eso es que la ley acá y en el mundo en general, incluso en la Argentina, establecen que las declaraciones de esos testigos sospechosos arrepentidos solo valen, solo pueden ser utilizadas si es que son plenamente corroboradas y confirmadas. Si es que no lo son, no puede dárseles ningún valor. Ahora, la Fiscalía dice que de alguna manera sí ha podido corroborar estas declaraciones porque habla, por lo menos es lo que sostiene la fiscal Benavides, de, insisto, 51 carpetas, de muchísimas evidencias que respaldan, por ejemplo, las acusaciones o las denuncias del empresario Hugo Espino, que es muy cercano a la familia de Castillo, o del ex secretario general de la Presidencia, Bruno Pacheco. Lo que dice la Fiscalía es que sí vienen acompañadas de pruebas. No, y te voy a responder de acuerdo a la ley, Darío. Una declaración de un colaborador está certificada como corroborada cuando el colaborador tiene sentencia de colaboración. Cuando un juez ha verificado que lo que ha dicho, su palabra, está corroborada. O sea, su palabra, el dicho, se convierte en hecho con la corroboración. Y para ello se necesita una sentencia de colaboración. Ninguno de los aspirantes a colaboración eficaz, ninguno tiene sentencia de colaboración eficaz aprobada. Ninguno es colaborador eficaz. Todos son aspirantes y postulantes a colaboradores. Y sobre ese número que se deslizó de 51 carpetas, lo que hay que decir es que es un número bastante, o que lleva, o que induce al error. ¿Por qué? Porque se trata de varias denuncias que en gran parte están siendo archivadas porque son denuncias absolutamente absurdas, como por ejemplo, una denuncia por genocidio, otra por discriminación, otra por asesinato en contra del presidente Castillo. Y la propia fiscal de la Nación, la doctora Benavides, ha archivado todas esas denuncias infundadas. Entonces, claro, cuando te muestra la lista de 51 carpetas, tú puedes decir, wow, ¿cuántas investigaciones hay contra el presidente? ¿Está encarpetado? ¿Está completamente investigado? No. Se trata en la mayoría, en el 90%, de denuncias que no tienen ninguna razón de ser, absurdas. Lo que pasa es que en el Perú cualquiera puede denunciar a cualquier persona por cualquier cosa. Y eso aparece en el sistema, te ponen una carpeta, te ponen un registro. Eso no significa que necesariamente la persona esté comprometida. Significa que como es el presidente, en los 24 departamentos, en las 3 regiones que tiene el Perú y en todos los distritos, cualquier persona puede denunciarlo. Entonces, si puede denunciarlo, puede tener hoy 51, puede tener mañana 100 carpetas. No significa que esté encarpetado. Significa que la mayoría de denuncias en su contra son infundadas y que la propia Fiscalía de la Nación las archiva por eso. Ahora, al mismo tiempo, si la fiscal Benavides, que es la fiscal de la Nación, toma la decisión de avanzar con lo que ella pretende que sea una acusación constitucional y dice, y no solo la fiscal, digo, en general son varios los fiscales que hablan de Castillo como parte de una red de corrupción muy sofisticada, que incluye a sus familiares, que incluye a empresarios. ¿Cuál es su motivación? Porque ellos no son políticos. Yo puedo entender la motivación de un opositor político de denunciar al presidente porque quiere que se vaya el presidente, pero ¿cuál sería la motivación de la fiscal y de los fiscales en general para hacer acusaciones si no tienen ningún fundamento? Bueno, te he puesto el ejemplo de la denuncia de traición a la patria. Algo que no es traición a la patria termina llegando
a las instancias finales, a puertas de sacar casi al presidente e inhabilitarlo por 5 años. La Constitución dice que no, la Fiscalía interpreta que sí. Entonces, ¿cuáles son las razones si no son razones del derecho? Se supone que en un Estado de Derecho gobiernan las normas y no las voluntades de las personas. No importa lo que quiera la Fiscalía, lo que importa es lo que puede hacer, lo que la norma le permite. La Constitución no se lo permite. Hacen una interpretación antojadiza, coyuntural, contra el texto expreso de la Constitución, ensanchan los supuestos y entonces dicen que hay una lucha contra la impunidad y contra la corrupción. Eso no es así. Acá hay una lucha por el poder, que lo tienen los políticos. Entonces, yo lo que creo es que el Ministerio Público tiene que marcar distancia de eso y tiene que hacer respetar su fuero y actuar con objetividad y entonces hacer la persecución penal, pero dentro de los cánones del respeto a la Constitución y al ordenamiento jurídico. Eso es lo único que se pide. Que se respete la Constitución, que se le respete el ordenamiento jurídico, que las normas no han sido escritas para ser burladas o para ser vejadas. Las normas han sido escritas para ser respetadas. Lo quiero sacar por un momento de su rol ahora actual como defensor del presidente y me interesa su opinión como un abogado, como un estudioso del derecho más en general. ¿Qué está pasando con los últimos expresidentes peruanos, que son varios, con denuncias de corrupción bastante avanzadas, con condenas en algunos casos, con muchos casos han terminado presos muchos de estos presidentes? ¿Usted ve este proceso como investigaciones que evidentemente encontraron hechos de corrupción y que por eso actuaron, o ve todos esos procesos como persecución política? A ver, no te entendí la última parte. ¿Cuál es la pregunta? Si considera que todos esos casos de expresidentes, digo, estoy pensando en Kuczynski, estoy pensando en Toledo, estoy pensando candidatos a presidente como fue en su momento Keiko Fujimori, que han terminado presos en determinado momento por denuncias de corrupción que avanzaron en la justicia peruana. Si usted cree que esos casos fueron presos y fueron condenados o acusados porque efectivamente había hechos de corrupción, o porque son víctimas de una persecución política como la que puede haber, según su opinión, contra Castillo en este momento. Porque cada caso es absolutamente diferente. Entonces, no porque sean expresidentes, entonces el presidente Castillo está dentro del grupo de los expresidentes. No es así. Cada caso es diferente y te lo voy a demostrar. Por ejemplo, el presidente Fujimori fue condenado por delitos de lesa humanidad. El presidente Castillo no está acusado por delitos de lesa humanidad. El presidente Kuczynski no ha sido investigado como presidente en sí, sino como exministro. O sea, él fue presidente, pero el proceso que tiene es por ser exministro. El caso del presidente Alan García sí fue una investigación, pero por el tema de Odebrecht. Entonces, cada caso es muy particular. Yo no podría tender la red y decir, todos son persecución política. Hay que analizar caso por caso. Habrán casos que sí tienen motivaciones jurídicas y tienen, por supuesto, legitimidad. Y hay otros que no la tienen, como el caso del presidente Castillo. Por eso hay que separar la paja del trigo. Ahora, ¿usted considera que hay un problema de corrupción política en el Perú que debe ser resuelto o no considera que sea un tema a resolver? Por supuesto. Es uno de los problemas que tiene que resolverse. Como hay muchos problemas que tienen que resolverse. Y entonces, es muy importante por eso la labor que tiene el Parlamento de legislar. Acá están preocupados todos los días de atacar al presidente, de avanzar los procesos en su contra, de sacarlo como de lugar. Y la pregunta es, ¿qué leyes importantes se han dado? Para reformar el sistema de justicia, por ejemplo. Para hacer que el sistema de justicia cumpla con los estándares del sistema interamericano de derechos humanos que tantas veces ha resuelto la Corte Interamericana a través de sentencias y opiniones consultivas, la Comisión Interamericana a través de informes o visitas in loco que ha hecho. Entonces la pregunta es, ¿cuánto hemos avanzado en eso? Hoy se están deteniendo solo a la persecución, al exterminio, al procesamiento, a la judicialización de la política. Y la pregunta es, ¿qué avances hay? O sea, el rol del Parlamento es ese, sacar a como dé lugar al presidente y desatiendo las otras tareas que tengo que son más importantes aún. Benji Espinosa, el abogado del presidente del Perú, Pedro Castillo, y este diálogo que acaba de tener con nosotros, con DNews, le agradecemos enormemente, Espinosa, por su tiempo. Muchas gracias, un placer, que tengan buen día.